Hacer ahora la siguiente tanda de ejemplos. Todos los límites que voy a hacer a continuación continúan con este patrón. Se van a resolver con esta técnica que es el logaritmo neperiano o el número de Euler, ¿sí? En ambos casos. Básicamente esto sirve para ciertos casos, como los que vamos a ver a continuación, donde nuestros límites se tratan de funciones donde tenemos una función de x elevada o siendo potencia con otra función de x. ¿Sí? Entonces es algo que suele pasar en estos casos. Si nosotros tenemos una estructura del estilo límite de x tendiendo a más infinito de una función elevada a otra función de x, ¿sí? Muy probablemente, no siempre, pero muy probablemente se puede usar esta técnica para resolverlo, ¿sí? Es una de las tantas maneras de resolver este tipo de límites. Así que vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos hacer el siguiente límite que aparece acá, ¿no? Entonces, como siempre les decimos, lo ideal es tratar de empezar haciendo lo que se llama sustitución directa, ¿sí? Es decir, reemplazando los valores en la función y viendo qué es lo que ocurre. Entonces, en este caso, si hago esa misma cuenta, esto me va a quedar 5 sobre lo que tiende a infinito, todo esto elevado a la infinito al cuadrado más 1 dividido infinito más 1. O sea, me quedaría algo como 1 a la infinito o 1 a la infinito sobre infinito, que es indeterminado, por supuesto, ¿sí? O sea, no puedo seguir por este camino, tendría que probar otra cosa. Entonces, acá es donde entra a jugar la definición del número e, porque básicamente para este tipo de límites sí tiene que tener el límite esta estructura que presentamos en la fórmula a continuación para poder nosotros aplicar esa técnica y desarmar de a poco el resultado de nuestra cuenta. ¿Está bien? Es un poco la idea del ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a aplicarlo, ¿sí? Observen ustedes lo siguiente. Vamos a ver el límite de x tendiendo a más infinito de 1 más 5 sobre x. Yo tengo 5, pero puedo pensarlo como, en este caso, 1 dividido algo. Entonces en este caso sería 1 dividido x sobre 5. ¿Está bien? Fíjense si hacemos algunas cuentas auxiliares aquí al costado. X sobre 5, si yo lo elevo a la menos 1, me va a quedar como 5 sobre x, ¿verdad? Entonces, si vuelvo a elevar a la menos 1, esto, ¿está bien? Que sería elevar a la menos 1, el lado derecho, esto me quedaría como 1 sobre 5 sobre x, o lo que es lo mismo, ¿sí? 1 sobre x sobre 5, en este caso, ¿está bien? En este caso a la menos 1. Entonces 5 sobre x me va a quedar como 1 sobre x sobre 5. Entonces es una forma, digamos, de poder reemplazar el valor más eficientemente, ¿sí? Y en la parte superior tenemos x al cuadrado más 1 sobre x más 1. Observen ustedes que la fórmula nos pide este siguiente patrón. N tiende a infinito, en este caso la definición está hecha con números naturales, pero puede ser también con números reales, no hay problema. Tiene que ser el mismo numerador y el mismo denominador y el mismo exponente en ambas partes. Yo tengo x, voy a hacer el pequeño chequeo como para corroborar que estamos en lo cierto o no. Vamos a tener, en este caso, x. Si x tiende a infinito, x dividido 5 debería tender a infinito dividido 5, que es lo mismo que decir que tiende a infinito, ¿sí? No hay mayores diferencias, ¿ok? Entonces hasta ahora esta parte se cumple sin problema. Y luego lo que falta por hacer acá básicamente será ver qué ocurre con los exponentes, ¿ok? Entonces voy a elevar a ambos lados a x sobre 5 y luego elevar nuevamente al recíproco, que es 5 sobre x. Recuerden siempre que esto se hace de la misma forma con el objetivo de no alterar el resultado de la cuenta, ¿sí? Sino que simplemente lo que hacemos es hacer un arreglo matemático para aplicar una técnica, pero que en el fondo no alteramos el resultado de la cuenta, ¿sí? Eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que es importante, cuando tenemos una multiplicación de exponentes, llámese, si lo vamos a definir con letras, un número a elevado a un número b, a su vez elevado a un número c y a su vez elevado a un número d, la multiplicación es conmutativa. Quiere decir esto que nosotros podemos expresarla en el orden que deseemos o que querramos y en definitiva no va a haber inconvenientes, ¿sí? En nuestra lectura.
esto es lo mismo. Para nuestro límite, si nuestro límite de base, vamos a ponerlo dentro de lo que está pintado de blanco, que sería 1 más 1 sobre x sobre 5, y luego el exponente, que en este caso va a ser x sobre 5, y en una segunda etapa expresar los dos que faltan, a saber, x al cuadrado más 1 sobre x más 1, y luego 5 sobre x. Entonces esto es válido y se puede hacer sin problema. ¿Está bien? Observen ustedes que a partir de acá nosotros vamos a tener que el límite, lo que está definido en blanco, que es la parte principal del límite, esto es equivalente a la definición de que está aquí arriba, ¿sí? Y ahora nuestro problema con el límite pasó a ser en el exponente, ¿está bien? Donde vamos a tener 5 por x al cuadrado más 1, todo esto dividido, y si hacemos la distributiva, x al cuadrado más x. En casos como estos ustedes recordarán que lo que era conveniente era sacar factor común con el término más grande, que en este caso va a ser x al cuadrado, tanto en numerador como en denominador es el mismo, ¿sí? Entonces vamos a sacar factor común x al cuadrado, voy a hacer la cuenta auxiliar acá, esto nos queda límite de x tendiendo a infinito, de x al cuadrado, 5 más 1 sobre x al cuadrado, y luego tengo acá lo mismo, x al cuadrado por 1 más 1 sobre x, ¿sí? X al cuadrado con x al cuadrado se va, y cuando reemplazamos en cada lugar 1 sobre algo que tiende a infinito, que nos tiende a ser 0, aquí lo mismo, ¿sí? Y en definitiva esto termina siendo 5 más 0 dividido 1 más 0, que es 5, ¿sí? Por lo tanto, como resultado, termina quedando e elevado a la 5, ¿sí? Esa es la aplicación final de este caso. Bien, vamos a hacer mismo ejemplo, pero ahora para otro caso. ¿Está bien? Vamos a venir de este lado. Este es un caso muy similar. Si ustedes se fijan, toda esta fracción está aplicada a la cuenta también a menos infinito. Sin embargo, podemos tener la posibilidad de aplicar la técnica de todas formas, ¿ok? Para hacerlo más prolijo nuestro desarrollo, lo que voy a hacer es dividir nuestra pestaña en dos. Vamos a ponerlo por acá. ¿Está bien? Y vamos a dividir nuestra pestaña en dos y vamos a poner, ¿sí?, básicamente a unas cuentas auxiliares de este lado. Entonces, lo primero que voy a hacer es que visualmente, si ustedes observan, nuestra fórmula tiene 1 más una fracción. Pero nosotros, en definitiva, tenemos esta fracción, 3x más 1 sobre x más 4. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, una de las técnicas más importantes es pensarlo así. Hacer una operación, yo quisiera que haya una expresión del tipo 1 más algo, pero a la vez en matemática tengo que ser capaz de sacar, deshacer lo que hice, porque de caso contrario estaría alterando mi cuenta. Entonces, escribiendo la ecuación de esta forma, como 1 más la fracción dividido 1 menos la fracción menos 1, no hay problema, ¿sí? O sea, lo puedo hacer y no voy a alterar el resultado de la cuenta. Ahora, con este 1 que aparece acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a expresarlo, yo quisiera fusionarlo, ¿sí?, con la fracción. Y para hacer eso necesito tener el mismo denominador en ambas partes. Necesito, si la fracción existe, necesito que esté con el mismo número. Entonces voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador, ¿sí?, en ambas maneras, así. Y siguiendo con esto, esto me va a quedar como 1 más, acá voy a tener 3x más 4 en el denominador, y aquí arriba tengo 3x más 1 menos 3x menos 4. ¿Sí? Simplemente estoy reorganizando las cuentas. ¿Qué pasa cuando limpiamos la expresión? ¿Sí? 3x con 3x se cancela y esto nos quedaría, en definitiva, como 1 más 1 menos 4, que es menos 3, dividido 3x más 4. Y hasta ahora venimos bien con la ecuación, pero si ustedes observan, lo que vamos a tener es que esto no es exactamente el 1 sobre algo que sí nos quedaba como fracción. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es lo siguiente. Vamos a expresar esto como efectivamente un cociente, ¿sí? Entonces, en este caso, igual que hicimos en el caso anterior, voy a pensarlo como 1 dividido 3x más 4 sobre menos 3. ¿Está bien? Vamos a pensarlo
de esta manera no hay problema, ¿sí? Así que no tendríamos que tener inconveniente. Entonces ya sabemos que partimos de una fracción como la que hemos visto y llegamos a esta expresión sin alterar nada, ¿sí? Es el mismo resultado en ambos casos, ¿sí? Entonces vamos a proceder, ¿está bien? Entonces esto mismo lo vamos a elevar a la 2x al cuadrado más 1 sobre x menos 3, que es lo que tenemos como exponente aquí, ¿está bien? 2x al cuadrado más 1 sobre x menos 3 que nos queda como exponente. ¿Qué es lo que nos falta entonces en este caso? Lo que nos va a faltar básicamente va a ser elevar una y otra vez al denominador que acabamos de encontrar, tanto en el exponente como al recíproco, eso no hay problema. Entonces, vamos a hacer las cuentas, ¿ok? Vamos a venir de este lado, acá el límite, recuerden que es hacia menos infinito, ¿está bien? Y elevamos a las dos potencias, ¿sí? A la potencia que acabamos de encontrar, ¿sí? 3x más 4 a la menos 3, y luego elevamos a la recíproca, que es menos 3 sobre x más 4. ¿Vale? Recuerden que hacemos esto para no alterar el resultado de la cuenta y porque en definitiva es lo mismo que elevar al número 1. Si no hay problema, el resultado siempre es el mismo. ¿Vale? Entonces, y lo que voy a hacer ahora es, como dice el resultado del límite, respetar el orden de las integrales. Entonces vamos a poner primero esta escritura, ¿sí? Vamos a venir a este lado. Entonces vamos a tener límite de x tendiendo a menos infinito de 1 más 1 sobre 3x más 4 sobre menos 3. Todo esto elevado a la 3x más 4 sobre menos 3. Y todo esto a la multiplicación que vemos aquí arriba, ¿sí? Que le voy a marcar aquí en celeste. Este primer exponente con este segundo. Entonces nos va a quedar en limpio, ¿sí? Vamos a venir acá y esto nos queda 2x al cuadrado más 1 sobre x menos 3. Todo esto por menos 3 sobre 3x más 4. ¿Sí? Bueno, todo esto nos va a quedar como el número e. Y ahora vamos a trabajar con la cuenta que veremos de este lado, ¿sí? Es el número e elevado al límite del exponente, que es el que queda. Entonces vamos a tener, si hacemos la distributiva, menos 6x al cuadrado menos 3, todo esto dividido, 3x al cuadrado, ¿sí? Más, esto sería más 4x menos 9x, o sea que esto sería menos 5x, ¿sí? Y luego todo esto va a ser menos 12. ¿Bien? Aquí lo mismo, si ustedes dividen por el x al cuadrado más grande, lo que van a llevar en ambos casos, si dividen por x al cuadrado, simplificándolo esto, ¿cómo nos va a quedar? Observen ustedes. 3 se cancela, 5 se cancela, 12 se cancela y esto nos termina quedando e a la menos 6 sobre 3, que es e a la menos 2, que termina quedando como 1 sobre e al cuadrado. Bien, y queda ya definido de esa forma y listo. Bien, y vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿sí? Este era un poco más rebuscado, pero tranquilos porque la gran mayoría de ejemplos que tienen estos límites son siempre la misma forma. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un límite ya no tendiendo a infinito, pero que tiene una estructura parecida, como es el que nosotros vemos acá? ¿Sí? Bueno, hay otra variante de la definición del límite con e, y la vamos a ver, que es para números finitos. O sea, e se puede pensar como el límite de n tendiendo a 0 de 1 más n, todo esto elevado a la 1 sobre n. La primera definición con infinito y la segunda con 0 son exactamente recíprocas, son exactamente iguales y se pueden aplicar de ambas maneras. ¿Okay? O sea que ese sería básicamente un punto de partida para nuestra cuenta, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer nosotros hasta ahora. Entonces vamos a hacer algo similar acá. ¿Bien? Fíjense que nosotros tenemos nuestro límite de t tendiendo al 0 de 1 más 3t, todo esto elevado a la 1 sobre t. Bueno, si uno mira, claramente la ecuación no es exactamente igual como la técnica que dijimos recién, pero se pueden hacer algunas cosas. Una de ellas, como venimos haciendo siempre, es hacer una pequeña sustitución, o sea, algo que cambie
nuestra fórmula para nuestro problema. Entonces, yo voy a razonarlo de la siguiente forma. Si t tiende a 0, 3t también tendría que tender a 0, porque es como multiplicar casi 3 en ambos lados, ¿sí? Es un número, en el concepto de límite, es un número que se acerca a 0, ¿sí? Nuestra variable, y por lo tanto también la 3 por 0, o sea que es indistinto. Si yo llamo z a 3t, para hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces t va a ser z dividido 3. Simplemente despejar una variable respecto de otra. Entonces diría, límite de z tendiendo a 0, esto me quedaría como 1 más z, y aquí arriba 1 sobre t me quedaría como 1 sobre z sobre 3. Que despejado, esto me quedaría así, 1 más z, todo esto elevado a la 3 sobre z. Y 3 sobre z se puede pensar en potencia como si fuera 3 por 1 sobre z. ¿Está bien? Entonces yo lo voy a pensar de la siguiente forma. Límite de z tendiendo a 0 de 1 más z elevado a la 1 sobre z y luego todo esto elevado al cubo. Porque recuerden, potencia de potencia se multiplica y el orden es indistinto, ¿sí? Bueno, todo este número, todo esto que aparece aquí abajo es el número e y finalmente esto queda como e al cubo, ¿sí? Nada más, esa sería una forma para poder cerrar este caso. Entonces nada, es un buen ejemplo, tómenlo en cuenta, ¿sí? Hay muchos de estos también dando vueltas, pero la verdad es que no hay muchas más variantes de lo que ustedes pueden encontrar en casos así. Vamos a ver más ejemplos de este estilo, ¿sí? Mismo caso con el de seno, así que vamos a citarlo acá, ¿sí? Misma definición. Fíjense, en este caso tenemos mismo límite, un límite parecido, pero uno dice, bueno, no coincide exactamente el límite que tenemos que resolver con la técnica que conocemos, pero ya el mero hecho de tener un aspecto parecido da una pista, y esto pasa mucho en matemáticas, así que ustedes tengan pistas distintas según los casos que vayan viendo. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos ahora que en vez de tener una fracción fácil, entre comillas, como la que teníamos antes, tenemos algo de este estilo, ¿no? Bueno, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Tendríamos que hacer un cambio de variables también. Podría ser, es algo que sería provechoso. Vamos a pensar juntos, ¿no? Yo digo que mi límite está, por ejemplo, en este caso, ya que tiene seno, ¿sí? Seno de x. Entonces yo diría, bueno, supongamos que yo digo, si x tiende a 0, ¿sí? Tendría que aplicar algo que me permita sacar ese seno de alguna forma en ambos lados o elevar ambos lados por lo mismo, ¿sí? Seno o 1 sobre seno, que también es posible. Si x tiende a 0 y aplico ambas operatorias como si estuviera pasando, multiplicando, dividiendo en ambos lados, para que se entienda en castellano, seno de x tiende a 0. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo hiciera el límite de esto, o mismo el límite de x tendiendo al 0, es equivalente a mi problema, ¿sí? Y por otro lado, límite de x tendiendo al 0, yo voy a hacer lo mismo que hice con los límites a infinito, ¿sí? Voy a elevar a la seno y luego a la recíproca de seno, que sería, ¿sí?, en ambos casos. Entonces voy a tener 1 sobre x y acá voy a tener luego seno de x y luego voy a tener el recíproco, que es 1 sobre seno de x. Igual que hicimos antes, acuérdense, lo estoy haciendo tanto con una como con el recíproco para no alterar el resultado de la cuenta y que por lo tanto me quede bien, ¿vale? Ahora me queda límite de x tendiendo al 0 de 1 más seno de x, todo esto elevado a la 1 sobre seno de x, y luego todo esto elevado a lo que falta, que en este caso, ¿qué sería? Observen ustedes, ¿no? Vamos a ponerlo de este lado, esto me quedaría como x, 1 sobre x por seno de x, ¿sí? Entonces lo vamos a tener de este lado, esto nos va a quedar como 1 sobre x por seno de x, ¿sí? Perdón, mala mía, esto sería seno en el numerador. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a tener seno de x en el numerador. Entonces, todo esto que está aquí abajo es el número e. Entonces ahora pasa a ser e al límite de x tendiendo al 0 de seno de x dividido x. Y este límite es el que resolvimos hace un ratito, así que es el número 1. Así que
directamente queda como e a la 1, que directamente queda como el número e. Observen, hicimos un encadenado de todas las técnicas que ya veníamos conociendo, ¿sí? Una tras otra, pero observen que no hay nada nuevo en cómo se resuelven estas técnicas desde cero, ¿sí? Simplemente son los mismos conceptos una y otra vez repetidos a distancia. Vamos a ver este caso, ¿sí? Si ustedes observan finamente, esta ecuación no es la misma que la que estuvimos trabajando hasta el momento porque tiende a 2 por derecha, por ejemplo. Esa es una de las cosas que hay que prestar atención en el momento de hacer los límites, ya que nos va a dar la pauta de con qué técnica tenemos que reemplazar exactamente para no tener problemas o no adelantarnos demasiado, ¿sí? al momento de tener una conclusión. Entonces esto es importante saberlo. Nuestro valor va a tender a 2. Y diría que casi la técnica al principio es la misma, pero vamos a hacer un pequeño cambio al principio. Yo para aplicar la definición de e, que solamente sirve para el 2 y para el infinito, debería modificar en algo mi ecuación, un poquito. ¿Sí? Vamos a ver cómo se vale esto. X tiende a 2, ¿sí? Entonces si yo resto 2 de ambos lados, x menos 2 debería tender a 0. ¿Sí? Imagínense que esto es como un igual, si yo acerco una variable x, estoy tomando valores que se acercan a 2, o sea que si hago la resta entre ambos valores, me va a quedar que esa resta va a estar tendiendo a 0, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente. Bueno, entonces en este caso, ¿sí? Ya me voy a esa variable z que me va a quedar como x menos 2, ¿sí? Y mi límite lo voy a definir respecto a esa variable nueva, no es un número complejo, pero es una variable nueva que le voy a llamar con z2. Entonces, en este caso, por ejemplo, si z es x menos 2, entonces x me va a quedar como z más 2. ¿Sí? Vamos a hacer algunas cuentas aquí, ¿bien? Como para hacer el cambio que corresponde. Entonces, por ejemplo, en este caso me va a quedar de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a tener, en este sentido, 3 por z más 2, todo esto dividido 5 por z más 2 menos 2, y luego todo esto elevado a la 1 sobre z, a secas. ¿Sí? O sea que esto nos va a quedar como 3z, ¿sí? 3 por 2 es 6, más 2 es 8, y luego aquí tenemos 5z, 5 por 2 es 10, menos 2 es más 8. ¿Sí? Entonces vamos a tener que nuestra ecuación ahora se define de esta manera, y cuando reemplazamos en nuestro límite, vamos a ponerlo de este lado, nuestro límite ahora va a ser de z tendiendo al 0, ¿sí? Y vamos a tener que nos va a quedar como 3z más 8, todo esto dividido 5z más 8, todo esto elevado a la 1 sobre z. O sea que ese es el funcionamiento final, digamos, que tenemos para nuestra ecuación. Otro detalle, x tendía al 2 por derecha, es decir, x es mayor que 2, ¿sí? En este caso, porque estamos al 2 por derecha, con lo cual x menos 2 va a ser mayor que 0 por derecha. O sea, van a ser números positivos, ¿sí? De muy pequeño módulo, pero positivos. Entonces, es importante tener en cuenta eso al momento de hacer el límite aquí. Por otro lado, de vuelta, tenemos que tener la estructura del 1 más n, ¿sí? En nuestra cuenta para que nos quede la ecuación bien. Entonces, vamos a aplicar esa misma técnica con lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Voy a tener la fracción. Voy a sumar y restar 1, ¿sí? En ambos casos. Entonces voy a tener un 1 más algo, menos 1 de este lado. Luego, misma cuestión, ¿sí? Voy a tener 1 más la fracción, que esto me queda 5z más 8. Todo esto me queda 3z más 8, menos 5z, menos 8, mismo denominador, numerador, sí, puede ser número 1. 8 con 8 se cancelan y luego esto me va a quedar como, en este caso, 1 más menos 2z dividido 5z más 8. ¿Bien? Me va a quedar de esa forma. ¿Bien? Bien. Luego en este caso lo que vamos a tener es toda esta fracción, ¿sí? Elevado a la 1 sobre z, pero ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a tratar de expresarla de la manera más parecida posible a la técnica del número e. ¿Sí? Entonces, en este caso nos queda el límite de z tendiendo al 0 por derecha. ¿Sí? Vamos a expresar el recíproco de este límite, z tendiendo al 0 por derecha, de 1 más 1. En realidad aquí sería para que nos quede el número n, ¿sí? O sea, nos debería quedar el mismo bloque completo. Entonces, quizás no haría falta hacer este cambio.
lo que sí podemos hacer en este sentido es lo siguiente, ¿sí? Vamos a elevar ambos lados por el bloque completo, lo que está aquí, ¿sí? Entonces vamos a tener, supongamos, ¿no? Pero si yo quisiera tener z estrictamente, sí tendría que hacer un cambio, ¿no? Vamos a ver esa parte. Entonces, para tener z directamente, lo que se puede hacer es sacar como factor, ¿sí? O en este caso se puede dejar pensando, ¿ok? Pues, fíjense en este caso, simplemente ¿qué se hizo? Lo mismo que antes, ¿no? Elevamos aquí a nuestro elemento, ¿sí? Menos 2z sobre 5z más 8, y elevamos a la recíproca, la fracción. Y el razonamiento es el mismo. Recuerden ustedes, los exponentes son conmutativos, entonces podemos cambiarlos de lugar, ¿está bien? Y en este caso yo voy a cancelar, me queda como resto 1 sobre z y menos 2z sobre 5z más 8, que aquí cancelo ambos dos y me termina quedando este. Todo esto que está acá en blanco tiene la misma estructura que nuestro límite con e, ¿sí? Fíjense, 1 sobre n tendiendo a 0, y toda esta fracción completa, ¿sí? Con su exponente, todo tiende al número e sin inconvenientes. Y ahora, cuando reemplazamos, sustituimos arriba, ¿sí? En el exponente, en menos 2 sobre 5z más 8, z al ser 0 termina quedando como menos 2 sobre 8, que termina quedando como menos 1/4. Y ese sí es el resultado, e a la menos 1/4 es el resultado del problema. Bien, y ese sería como el cierre de este caso. Casos similares, por ejemplo ¿sí? El de x tendiendo a menos 2, este se los desafío que lo hagan si quieren, pero les diría que casi es un copy-paste con el caso anterior, con la diferencia de que al ser menos 2 por izquierda, nada, hay que tener esa consideración al final, pero les aseguro, el cambio, el resultado va a terminar siendo e a la 1/4 porque no hay, a menos 1/4, ¿sí? Porque no hay grandes diferencias, casi ninguna les diría, al momento de hacer esta cuenta más adelante. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Como puede ser este caso, ¿sí? Donde tenemos el límite de x tendiendo al 2 por izquierda de esta fracción, ¿sí? Si ustedes observan, lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá tiene algo bastante sospechoso este caso, pero como siempre les digo, lo ideal es ir de menor a mayor. Veamos si en primer lugar esta fracción realmente presenta un problema para nosotros. Si no presenta un problema, no hay que hacer nada, pero si lo presenta, bueno, vamos a operar con las herramientas que estamos viendo hasta ahora. Entonces, por ejemplo, me va a quedar límite de x tendiendo al 2 por izquierda si ya reemplazo el límite no habría que escribir más la expresión, porque uno está haciendo la sustitución directamente, esto es un error común, pero ténganlo en cuenta. Esto me quedaría 1 más 3 sobre 2 más 1, todo esto elevado a la 2 al cuadrado sobre 2 por 2 más 1. Vamos a prolijar un poquito esta ecuación a ver qué pasa. Esto nos quedaría 1 más 3 sobre 3, que es 1, ¿sí? Y todo esto elevado a la 2 por 2, que es 4, 2 por 2, que es 4, más 1. O sea que termina quedando 2 a la 4 quintos. Y listo, fin del asunto, ¿sí? No hay nada más que hacer acá. ¿Qué quiere decir un ejemplo como este? Fíjense que por más que tenga un aspecto dificultoso, difícil o trabajoso, al final del día nosotros no vamos a tener, digamos, demasiado que hacer si no da indeterminado. Simplemente hay que hacer la cuenta y listo, ¿sí? Ya fin del problema para lo que estamos buscando. Así que buenísimo. Vamos a ver otros ejemplos. Este es un límite que está bueno porque ya empieza, después se los voy a spoilear, pero cuando vean derivadas más adelante tiene que ver con la definición de cómo se hacen las derivadas en funciones, ¿ok? Entonces, simplemente nosotros tenemos, ¿no?, un logaritmo, la derivada de los logaritmos que con una variable h que tiende a 0, donde sí, si ustedes hacen la sustitución, acá sí va a quedar como 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, la idea va a ser tratar de ver alguna técnica o algo que nos permita a nosotros salir de este problema, ¿sí? En estos casos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer las ecuaciones como corresponde. ¿Qué se puede hacer acá, ¿sí? En casos así? Entonces, vamos a tratar de ver un poco las operatorias que tenemos a disposición nuestra, ¿eh? Fíjense que cuando nosotros tenemos un logaritmo, vamos a ver si tenemos alguna propiedad que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso, vamos a aplicar
ya que vemos que hay una resta, vamos a aplicar la propiedad de la resta, ¿sí? Siempre que tengamos logaritmos que tengan la misma base, como en este caso el logaritmo natural, lo que vamos a hacer es restarlos, ¿sí? Y explicar el problema como si fuera una resta. Entonces, límite de h tendiendo al 0 de logaritmo natural, y ahora pasa a ser una división, ¿sí? H más 2 dividido 2, todo esto dividido h, ¿verdad? Bien, y entonces en este caso, lo que nosotros vamos a tener acá va a ser lo siguiente, ¿sí? A partir de esta definición hay otra propiedad, porque observen ustedes, nos queda el límite de h tendiendo al 0, lo podemos pensar como 1 sobre h por logaritmo natural de h más 2 dividido 2. Y aquí está la propiedad justamente de la multiplicación de un número, me voy a pintar acá en verde, 1 sobre h, por otro que es el del logaritmo, ¿sí? Y en este caso podemos aplicarla como la que vemos acá, ¿sí? Logaritmo, cuando tenemos un número multiplicado a otro dentro de otro logaritmo, se puede pensar o se puede trabajar como si fuera una potencia, ¿sí? Es lo que vamos a hacer ahora en este momento. Entonces esto nos queda como límite de h tendiendo al 0 de logaritmo natural de h más 2 sobre 2, todo esto elevado a la 1 sobre h. Y ahora podemos empezar a trabajar sobre lo mismo que veníamos viendo antes, ¿sí? Trabajar con los límites de tipo e, ¿sí? Logaritmo natural de 2 dividido 2, que lo puedo pensar como si fuera un 1, ¿sí? Más h sobre 2, todo esto elevado, ¿está bien? Todo esto elevado a la 1 sobre h. Vamos a ponerlo de este lado. Bien. Entonces, ahora sí tiene un aspecto bastante parecido al que nosotros tenemos trabajando en los ejercicios anteriores, ¿ok? Es muy parecido. Entonces, observen ustedes, vamos a tener límite de h tendiendo al 0 de 1 más h sobre 2 elevado a la 1 sobre h. Lo que voy a hacer es elevar a la 2 y luego elevar a la dividido 2, ¿está bien? Para mantener el signo de la desigualdad, como hacemos siempre, y con la idea de tener la base como siempre, ¿está bien? Y luego todo esto con logaritmo. Entonces me queda límite de h tendiendo al 0 del logaritmo natural de ahora, cuando juntamos todo, ¿sí? Vamos a tener todo esto, ¿está bien? Pero ahora elevado a la 1 medio, ¿sí? Entonces venimos de este lado y esto nos queda como e elevado a la 1 medio, ¿está bien? Y logaritmo natural y e pasan a ser números, operaciones opuestas. Si yo estoy aplicando el logaritmo a un exponencial, me queda simplemente el exponente, que en este caso es 1 medio, ¿está bien? Y eso sería todo. Así que bueno, este ejercicio está bueno para terminarlo, para verlo, pero sale un poco por la tangente, pero está bueno para complementar lo que ya veníamos viendo en casos anteriores.